Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente aquí en reunión por Ámbar Stream desde Parque Leluar. Mi invitada de hoy es licenciada en Ciencias Políticas, una luchadora contra la corrupción y como anticipo, antes de ir al video de presentación, le dicen la hormiguita. En Reunión, el programa de Ámbar Stream, conducido por Claudio Rigoli, recibe hoy a una mujer que hizo de la gestión y la transparencia su sello, Graciela Ocaña. Es un escándalo, porque alguien que con el dedito nos decían a todos que se acabó la Argentina de los vivos, nos dimos cuenta que los vivos estaban ahí todos juntos en Olivos. Nacida el 16 de septiembre de 1960 en San Justo, Buenos Aires, fue diputada nacional, ministra de Salud y directora del PAMI, donde revolucionó la institución, optimizó los procesos, redujo costos y transformó ese ahorro en más servicios para la tercera edad. Los jubilados son los nuevos pobres de la Argentina. En el Congreso, impulsó la ley de ficha limpia para impedir que personas con condenas por corrupción ocupen cargos públicos. Ficha limpia es, en ese sentido, Igualadora. por eso siempre digo, no es en contra de nadie, sino que es a favor de toda la sociedad. Hoy charlamos con una dirigente coherente, firme y comprometida. Con nosotros, Graciela Ocaña. Gracias, Graciela, por estar acá con nosotros. No, gracias por la invitación. Quisiera arrancar por un tema que es de actualidad y, por cierto, quizás la mayor catástrofe o crisis sanitaria en Argentina por medicamentos adulterados, que es el fentanilo, hasta el momento, hasta hoy, 96 muertos. Desidia del Estado, delincuencia empresarial, ¿cómo lo catalogas eso? Yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? De empresarios de la salud que en vez de currículum tienen prontuarios y por otro lado también de controles que no se efectuaron oportunamente o no se realizaron por complicidad, por protección. Creo que habla de un sistema de impunidad que le causa daño a la Argentina. Estos empresarios que te aparecen en otras causas, que estaban acusados de estafas al PAMI en el 2005-2006, que después aparecen en la causa de la efedrina, en la mafia de los medicamentos, hace 10 años atrás, 12 años atrás, ahora vuelven a aparecer los mismos nombres en esta catástrofe sanitaria, como vos dijiste, porque tenemos 96 fallecidos, probablemente por fentanilo contaminado, pero debe haber muchos más, porque se aplicaron 40.000 ampollas. Entonces, el Estado llegó mal, tarde. No hizo nada para que estos personajes desaparecieran. Y al contrario, uno siente que estos pseudoempresarios de la salud tienen protección política y judicial, ¿no? Que les ha permitido llegar hasta acá. Y esto es lo que hay que terminarse, debe terminarse en la Argentina. Aparte, estamos hablando, como en su momento fue la efedrina, de temas muy sensibles, porque son medicamentos que se usan legalmente, pero que también tienen un aspecto de uso ilegal en el narcotráfico. Entonces, este señor que se convirtió de golpe en el principal importador de fentanilo en la Argentina, no tenía ningún control, digamos. Por ejemplo, hay una destrucción de 5 kilos de fentanilo para hacer 10 millones de frasquitos, de dosis, sí, que no está muy claro qué es lo que pasó con eso. Se dice que se incineró, hay como un Sí, se certificado, incineró, un certificado de una escribana, pero no participaron los organismos ni de seguridad ni de salud que puedan verificarlo. Entonces, lo que se quemó no se sabe. Y se quemó el día de inicio de la causa judicial, casualmente, ¿no? ¿Cómo ves cómo lleva la causa, el expediente y el trámite de la causa del juez Kreplak? Yo no tengo ningún elemento que pruebe que el doctor Kreplak no está actuando de acuerdo a la ley, porque si lo tuviera, ya lo hubiera recusado. Es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde se compraban medicamentos de este laboratorio. Porque el laboratorio vendía en distintas provincias. Pero también esto te iba a decir, claro, pero también hay que decirlo, se vendía en todo el país. Entonces, no sí, es que se comprara solamente en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí llama la atención es que a 4 meses de iniciado el expediente,
no se haya llamado a ninguna declaración indagatoria, no hablemos ni de procesamiento, pero acá hay una responsabilidad primaria en Sí. toda la elaboración de los medicamentos, que son los directores técnicos de los laboratorios, a los cuales todavía el juez ni siquiera ha citado. Y a mí me parece que uno siente que es parte de esta impunidad, ¿no? Hay cuestiones graves, no hay trazabilidad cuando la ley establece que la trazabilidad de este medicamento debe tener trazabilidad. El juez dice que no hay trazabilidad, lo cual también es otra irregularidad que debe explicar el ADMAT. Hay Y 24 después, personas imputadas, tienen prohibido la salida del país. sí, pero no llamaron a nadie a indagarlos, o sea Claro. que ni siquiera, te diría que la investigación debe tener sustento, porque si el juez no llama a indagatoria a quien es responsable del laboratorio, cuesta pensar que la causa haya avanzado lo suficiente. Hablando de la recusación, bueno, ayer el presidente Milei dijo, si no toma medidas urgentes, vamos a recusarlo, digamos, como llamar a indagatoria y procesar así a las personas imputadas. Los familiares que dicen, no lo queremos recusar porque es una etapa en donde el juez está trabajando, y escuchaba una abogada de una madre que perdió a su hijo diciendo, yo veo en toda la causa como que va avanzando. Por ahí que tendría que tener una mayor celeridad. Mientras analiza si esa persona murió como a causa del fentanilo, tendría, como decías vos recién, citar al director médico de Sí, del y laboratorio también a avanzar en los otras áreas, ¿no? funcionarios del ADMAT, Sí. porque acá hay una clara también responsabilidad del organismo de contralor que es el ADMAT, ¿no? Ayer Y, decía alguien con sentido común, dice, pensar que si va un inspector a un kiosco y le dice, bueno, voy acá la condición sanitaria, la electricidad, qué sé yo, faja de clausura, no puede seguir así es. trabajando. Acá este laboratorio, a pesar de que el ADMAT dice que tiene graves deficiencias en el proceso productivo, en la elaboración de los medicamentos, en el control del medicamento, el laboratorio siguió trabajando. Me llama la atención que hay como 100 y pico de alertas de la ANMAT. Sí, sí, pero son ninguna muchas. determinante de decir, señor, no puede seguir por... Y aparte yo creo que el gobierno debería presentarle al juez, presentarse y llevarle todos los expedientes de las inspecciones que se hicieron, un análisis del ADMAT, porque ¿sabes lo que pasa también muchas veces, Claudio? A mí me pasó, porque nosotros tuvimos también en su momento, la mafia de los medicamentos también era un poco esto, a menor escala, por supuesto, que era la adulteración de medicamentos. Entonces, en algunos casos se robaban medicamentos, en otros se traficaba. Había cientos de causas abiertas, pero lo que faltaba era tener una mirada objetiva, porque cuando vos analizabas siempre aparecían las mismas droguerías, las mismas personas, los mismos actores. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Unir todo eso e impulsar una causa penal. Entonces, el Estado tiene que analizar todas las auditorías y presentárselas al juez para ayudarlo a determinar las responsabilidades, que seguramente van a ser de funcionarios del ADMAT, del actual gobierno y probablemente de los gobiernos pasados. Pero esto hay que hacerlo porque me parece que esa madre, ese padre, ese amigo está esperando una respuesta de, es tan duro la muerte de un ser querido y encima de todo pensar que murió porque hubo una mala praxis por un medicamento contaminado, que no murió porque bueno, no había nada que hacer, sino que no se le dio la oportunidad de vivir. Una vez más, la corrupción mata, ¿no? La corrupción mata. Y por eso a mí me obsesiona este tema y lucho de hace muchos años con la corrupción. Ahora, yo he visto corrupción en el sistema financiero, en la obra pública. Ahora, la peor corrupción, te aseguro, es en la salud, porque... Está en juego la vida. Exactamente, de estos pseudoempresarios inescrupulosos que hacen estas cosas para ganar un poco más de plata. García Furfaro tenía un lema que era bajar el costo de los medicamentos. Algo que es bueno, porque la verdad que todos sabemos que los medicamentos son bastante caros en la Argentina. Pero lo que no se puede es bajar la calidad a costa de la calidad del medicamento. Y creo que este señor, que es un impresentable, pasó de administrar verdulerías a administrar un laboratorio, tiene que terminar preso junto a sus otros socios, ¿no? En todos los gobiernos hubo corrupción con de que vos tengas conocimiento
con el tema de medicamentos, donde se relaciona el PAMI también, que es... Corrupción puede haber, lo que no tiene que haber es impunidad. Nosotros en ese momento encontramos, como te digo, un montón en el Ministerio de Salud, un montón de expedientes, de denuncias que había hecho el ADMAT, de denuncias que habían hecho fiscales, de robos de medicamentos, y cuando lo que faltaba era la voluntad política de decir, bueno, mire, no, vamos a hacer, porque acá lo que hay que terminar es con esta banda, que... Mientras se le investigaba de a uno, no pasaba absolutamente nada. Graciela, vamos a ver un video sobre el tema fentanilo. ¿Cómo no? Es que ya son 96 los muertos por fentanilo contaminado. ¿Quién iba a pensar que un medicamento de estas características, de uso clínico, seguro en una terapia intensiva, iba a estar contaminado, iba a estar en malas condiciones y que haya provocado la muerte de estas personas en una situación de vulnerabilidad porque no tenían chance de poder defenderse? La situación que hoy nos convoca tiene que ver con dar dictamen de pedidos de informe en general sobre el tema del fentanilo contaminado, que ustedes saben ha generado más de 90 y pico de muertes en la Argentina hoy, por lo menos esos son los datos que tenemos. Nos llamó mucho la atención que este año empezara a aparecer todo esto con el fentanilo, siento que nosotros ya lo habíamos dado el aviso antes, ¿no? El principal sospechoso, Ariel García Furfaro, responsable de HLB Pharma, apuntó contra su ex socio Andrés Quintero y planteó la teoría de un sabotaje. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Falló. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió, porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. En eso tiene razón, esto que se viene diciendo, el ANMAT me desprotegió. Sí, pero lo que no quiere decir que no tenga que existir el ANMAT. No, y aparte el ADMAT que desprotegió es el ADMAT que administra el presidente Milei, entonces, y el ministro Lugones. Tienen que dar explicaciones. Porque el ANMAT es como que todo el personal que es técnico, el que va al laboratorio y dice, bueno, acá no se cumplen unas normas sanitarias para fabricar medicamentos, eso está. Después está la decisión. Exactamente. De quién está arriba, que es una decisión política. Exactamente, porque el director del ADMAT lo nombra el ministro de Salud. Entonces, claro. Y en este caso, este gobierno cambió a la persona técnica que había. Durante mucho tiempo, el ADMAT se había salvado, ¿sabes?, de esos vaivenes políticos. Uh-huh. Y más allá de quien administraba, siempre estaba personal técnico durante muchos años, claro. Hasta que se retiró, creo que en el año 2017-2018, siempre hubo esa mirada técnica. El director era Carlos Chale, a él me refiero, era un hombre que era consultor internacional incluso, europeo, era un hombre muy reconocido y nunca hubo estos problemas generalizados como los que hay ahora. Después, bueno, empezó a haber los vaivenes los cambios, capturar estructuras del Estado para hacer política, que también ha pasado, y bueno, hoy tenemos esto que claramente un ADMAT que no fue eficiente, que llegó tarde. Yo te diría que llegó 2 meses tarde, porque si cuando hizo la inspección, como hacen en un kiosco, sí, cuando no están las normas de seguridad mínimas, te clausuran. Bueno, si hubieran clausurado el laboratorio, esos lotes de fentanilo jamás se hubieran elaborado. Ayer Furfaro acusaba a Lugones, el ministro de Salud, diciendo que era la competencia de él y entonces en consecuencia era toda una operación para sacarlo del mercado a él, y denunció también un sabotaje en su laboratorio. Cada uno se defiende como puede, digamos. Yo no voy a defenderle a Lugones. Lugones es un personaje que viene del mundo de la salud, de las prepagas, de sanatorios, socios de algunos personajes también bastante conocidos en el mundo de la salud, ¿no? Y con mucha llegada política. Pero la verdad es que me parece una locura decir que el ministro fue a contaminarle, porque la contaminación se produjo en el laboratorio, sí, y el responsable, en definitiva, es García Furfaro, porque Quinteros, este otro diputado
peronista de San Nicolás, al que hace referencia como el ser Era del socio mal, de él. era su socio y es el que le permitió llegar a la política con mucha fluidez para poder expandir su red de venta de medicamentos. Ahí siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pensaba Cromañón, 94 muertos, fentanilo lleva ya 96 hasta el día de hoy y siempre está ahí la corrupción. En Cromañón, sin los controles que tuviera que hacer en aquel momento el gobierno de la ciudad, y concluimos en lo mismo, ¿no? Lo que decíamos recién, la corrupción mata en definitiva. Así es, y por eso hay que combatirla. Hay que combatirla siempre, no porque sea el gobierno de uno, entonces miramos para el costado como parece ser que algunos pretenden. La corrupción... ¿Crees que hay corrupción en el gobierno de Milei? A mí me preocupan algunas cosas. A mí me preocuparon las valijas de Antonini Wilson, como me preocuparon en los 90 las valijas de Amira. También me preocupan las valijas de Santiago Caputo, que todavía no tiene demasiadas explicaciones, que entraron al país sin control. Me preocupa el caso Libra, porque no es un problema entre privados. Es la misma explicación que daba Néstor Kirchner con el tema Escanca, ¿te acordás? Sí. Bueno, no, acá hay un presidente de la nación que impulsó la compra de una de estas monedas, criptomonedas, incumpliendo con sus propios deberes. Hay también sospechas de venta de audiencias, como se hacía en los 90. Entonces, la verdad es que yo he combatido la corrupción hace muchos años en la Argentina. No me importa quién lleva adelante las cuestiones. Lo que hay que hacer es darle, hay que darle transparencia, porque la corrupción mata, pero aparte dilapida un montón de recursos. Yo el otro día estaba viendo el informe que apareció sobre el soterramiento del Sarmiento, algo que afecta... Leía yo la cifra, mirá lo que es esto, 420 millones de dólares puestos ahí. Enterrados y que ahora no sirven para nada. Que imagínate que todo lo que podría transformar en la vida de muchos argentinos, si eso se volcara a la educación, a la salud. 420 millones de dólares. Es un despilfarro que solamente en países con una dirigencia muy mediocre puede pasar. Y lamentablemente ese país es la Argentina. Antes de ir, tenemos una sección en el programa, son afirmaciones y tu respuesta a esto. Quería preguntarte por actualidad política. Estás ahí, formaron alianza, lo que sería como un camino del centro, y sos candidata a senadora nacional. ¿Cómo está esa alianza? ¿Cómo la lograron? ¿Se quedó más chica? ¿Iba a ser más grande? Quedó un poco más chica. Nosotros aspirábamos a que muchos de los actores de lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, pudieran integrarse, pero bueno, hubo cambios te diría, territoriales de último momento. Facundo Manes, que estaba muy comprometido con un hermano de la provincia de Buenos Aires, de golpe pasó a la ciudad de Buenos Aires y el radicalismo lo postula como candidato a senador junto a Martín Lustó. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos la decisión de construir un espacio con una mirada común, con Elisa Carrió, con Horacio Rodríguez Larreta, con otros partidos como el MIT, como la Democracia Cristiana, partidos locales como Somos Confianza Pública, para darle una alternativa a los vecinos de la ciudad que no quieren ni el mileísmo ni el kirchnerismo, porque en definitiva en muchos puntos se terminan tocando, ¿no? Pareciendo, exactamente. La gente quiere vivir tranquila, no quiere agresiones, valora los valores republicanos que siempre hemos defendido y creo que valora aquellas cuestiones que nosotros siempre, nuestras banderas, la defensa del jubilado, la defensa de la calidad de la salud, de un poco lo que estamos hablando, la defensa de la educación pública. Nosotros queremos llevar al Congreso eso, queremos ser una alternativa porque creemos que el vecino de la ciudad de Buenos Aires merece tener una representación por la minoría que no sea el kirchnerismo, que sea una alternativa distinta para que ficha limpia sea ley, para terminar con las jubilaciones de privilegio en la Argentina, que es una afrenta para todos, para terminar con muchos de los privilegios de la casta sindical que no ha sido tocada ni afectada,
porque queremos discutir las reformas que se vienen en la Argentina y que son necesarias, la reforma laboral, la reforma previsional, pero que no sea cargando sobre una generación de jubilados los cambios que hay que producir en el país. Por eso hemos constituido Hagamos Futuro, junto a Elisa Carrió, con Hernán Reyes, como primer candidato a diputado, con Sol Méndez como segunda candidata a diputada. Son 2 personas jóvenes, capacitadas, que han hecho una excelente labor en la legislatura de la ciudad y que, bueno, que defienden estos principios y estos valores que creo que hemos transmitido Lilita y yo a lo largo de nuestra vida. Así que estamos muy contentas. No, nosotros podemos tener en algún momento una visión distinta de algunas cosas, la política en algún momento, pero la verdad es que cuando vos ves las cosas que nosotros hemos defendido y aún en espacios distintos hemos defendido las mismas causas, y eso es lo que une a la gente. Bien, vamos a la sección de afirmaciones o preguntas y a ver, ¿qué te parece? Mostrar la cámara, sí. Yo creo que sí, que va a tener que dar explicaciones a la justicia, porque el presidente tiene que entender que las investigaciones no las pueden hacer los funcionarios, sus propios funcionarios, que digan si es inocente o culpable. Claro. La tiene que hacer la justicia. Y creo que en Libra hay elementos que prueban un uso indebido por parte del presidente y de su hermana del poder que les ha dado la gente. Ahí se habla de cobro por entrevistas, se habla de transferencias producidas justamente a los pocos minutos de las entrevistas con el presidente, y eso es sospechoso, muy sospechoso. Puede ser que el entorno del presidente, siempre los que están cercanos al poder, le acercaron esto y le dijeron, y el presidente por ahí lo hizo porque alguien como de confianza se lo acercó y dijo, bueno, vamos con esto. Puede ser. Yo no abro juicios porque no tengo elementos para inculpar al presidente. Lo que me llama la atención en este caso particular, vos viste que en otros voló el funcionario, digamos, este gobierno, eso yo lo aplaudo. Si hay alguna sospecha, si hubo 2 o 3 funcionarios y volaron. Ahora acá no movieron a nadie. Y bueno, llama la atención. Evidentemente ese es un entorno muy cercano el que se lo acercó. A ver, recién hablamos de reforma laboral, sindicalistas. Sí, no, tiene pésimos sindicalistas que son parte del problema de la Argentina, porque lo que defienden esos sindicalistas son sus propios intereses, sus propios negocios. Una parte de ese sindicalismo se ha convertido en empresarios y lo único que defienden son sus negocios. ¿Y cómo se destruye toda esa situación para construir algo que sea realmente sindicalismo? Lo primero es trabajando sobre muchos de los privilegios que hoy los sindicatos tienen. Hay, por ejemplo, obras sociales que están quebradas y siguen funcionando. Tampoco el gobierno explica por qué. Hay dirigentes sindicales que no conocemos cuál ha sido su evolución patrimonial desde que está a cargo o está en ese puesto, porque es secreto. Todos los convenios colectivos desde hace algunos años terminan teniendo cuotas obligatorias de adhesión, de pago del trabajador al sindicato, cuando debería ser algo voluntario. Entonces hay que empezar a desarmar esas cuestiones, esa red de privilegios que han sabido construir para que como funcionarios públicos que manejan intereses y dinero público, como son las obras sociales sindicales, rindan cuenta frente a la sociedad. Hay una cuestión generacional también, se está viendo en los jóvenes que no quieren pertenecer a tienen su trabajo, no quieren pertenecer a ningún sindicato. Pero igual tienen que aportar. Pero eso se va a ir disminuyendo en definitiva los aportes y cada vez son menos los trabajadores que aportan para el Lo que pasa es que en los trabajos formales, en general todos los convenios colectivos admiten cuotas obligatorias. Que se lo omite el propio Estado, que es el que legaliza el aporte solidario, exactamente. A ver si es verdad. Bueno, creo que fui una buena directora, eso no tengo duda. La mejor, eso lo deberá determinar la gente, la sociedad. Lo que a mí me gustaría es que hubiera otros directores que fueran mejor que yo, porque eso querría decir que los jubilados tendrían más y mejores prestaciones. Creo que eso no sucede. ¿Hoy cómo lo ves al PAMI? Lo veo con problemas, primero porque han recortado muchísimas prestaciones
que los jubilados recibían sobre pretexto de cierta corrupción que puede haber, pero la verdad es que no se soluciona la corrupción perjudicando a los jubilados, sino persiguiendo a aquellos malos médicos, funcionarios, empresarios que utilizan los mecanismos de medicamentos gratuitos para enriquecerse. Yo creo que hay que trabajar para mejorar mucho la calidad de atención de los jubilados que hoy no están bien atendidos por el sistema de salud. ¿Cómo ves los vetos de Milei a la mejora jubilatoria y también para las personas con discapacidad? Yo creo que es muy injusto, porque si un plan económico está sustentado en que no se le pueda aumentar 20.000 pesos a cada jubilado, que son menos de 2 kilos de carne, me parece que el sustento de ese plan económico es bastante frágil. No estamos acá hablando de recomponer las jubilaciones. Yo, para que tengas una idea, a julio del 2025, si se hubieran aplicado la fórmula que en el 2017 se estableció Mauricio Macri con una combinación de inflación y de evolución del Producto Bruto, bueno, hoy los jubilados, no te digo que nadarían en la abundancia, pero ganarían 457.000 pesos. La jubilación a julio era 307.000 pesos. Estamos hablando de que esta ley que aumenta el 8% a los jubilados, que es lo correspondiente a la inflación de enero del 2024, que el gobierno se la quedó en el bolsillo, le sirvió para decir que tenía superávit fiscal, pero es plata de la gente. Entonces, estamos hablando de que la jubilación se va a ir a 320.000 pesos. Nadie puede vivir con 320.000 pesos. Con una mano en el corazón, presidente. Usted dice, bueno, habría muchos muertos en la calle. Hay mucha gente que no solamente depende de la ayuda del hijo o de volver a trabajar y de seguir trabajando para poder sobrevivir, ni siquiera vivir. Y eso es muy injusto para aquellos que durante 30 años han aportado lo mejor de sí para construir Argentina. Graciela, ¿crees que el ajuste lo está pagando la gente y no la casta como se había prometido? Estoy convencida que lo está pagando fundamentalmente algunos sectores. Y el gobierno usa el tema de la corrupción en el sentido para recortar beneficios. Si hay pensiones, por ejemplo, de discapacidad mal otorgadas, que seguramente las hay, lo que hay que hacer es eliminarlas, sacarlas, no pagarlas, pero no perjudicar a aquellas personas, a aquellos niños, jóvenes, que sí tienen una discapacidad y necesitan tener los servicios. No se han, aumentado a pesar de la inflación, que ha sido baja, todo lo que sea, pero ha habido ninguna a los prestadores, con lo cual, para un papá hoy que necesita un docente integrador, que necesita determinados servicios, le es imposible tenerlo por el sistema, tiene que pagarlo. Y eso es un costo adicional que muchas familias no pueden sostener. Entonces, a mí me parece que el ajuste claramente lo está pagando la gente. La casta sindical no se tocó, la casta política hay un montón de privilegios, las jubilaciones de privilegios, más allá de que el presidente ha renunciado, sigue vigente. Yo creo que hay mucho dinero para recuperar incluso de la corrupción. Nosotros tenemos algunas ideas, queremos aportarlas, por eso quiero ir al Senado a llevar esos proyectos para dar esas discusiones. Yo quiero que al presidente Milei le vaya bien, porque quiero que a los argentinos nos vaya bien. No me parece que este sea el camino de ajustarle y de seguir pegándole a un sector que menos tiene. Recordaba, Menem decía, cuando era presidente, quieren incrementar a los jubilados, díganme de dónde traen la plata y yo lo aumento. Cristina vetó el 82% móvil en su momento también, que había aprobado el Congreso. Pasó lo mismo ahora. Yo digo, todos cuando están fuera del sillón de Rivadavia y decir vamos a aumentar, a mejorar a los jubilados, o tienen que tomar la decisión, todos piensan lo mismo, no dependiendo de la ideología de cada uno, ¿no? Mira, yo creo que hay que tomar en serio el tema del sistema previsional, sí. Porque si vos tenés un sistema que cada 2x3, cada 4 años le aplicás un parche, le ponés, entonces hay que discutir en serio porque hay una realidad, el sistema previsional actual está pensado para una sociedad
que ya se terminó, la gente vive más tiempo, tiene mayor capacidad de trabajo, las mujeres ocupan otro rol dentro de las sociedades y de la actividad productiva. Entonces a mí me parece que hay que discutir eso en serio, pero tampoco se puede ir a eso cargando sobre esta generación todo el costo de ese ajuste, porque eso no lo hace nadie. Entonces, el presidente lo que hace, se ha sentado sobre los fondos de los jubilados, dice que no tiene plata, pero tampoco da alguna alternativa, ¿no? Dice, este es nuestro proyecto. No discute el presupuesto nacional, porque el presidente dice no porque no están las partidas de presupuesto. Hace 2 años que Argentina no tiene presupuesto nacional, porque no se ha aprobado por voluntad del propio presidente. Sabido es que con los excesos que se tiene el año siguiente, con el presupuesto del año anterior, claro, y con la inflación, son fondos disponibles arbitrariamente por el arbitrariamente. gobierno de turno, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que terminar, y la gente tiene que saber para qué se utiliza cada peso que pone de sus impuestos. Vamos con esta. ¿Cristina es una presa política? No, es una política presa. Esto claramente es así y creo que la justicia lo ha comprobado y lo ha determinado con la condena ahora en la causa vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Cristina es responsable de una defraudación millonaria al Estado y bueno, y ahora tiene que devolver la platita, que por otra parte es lo que más le duele a los corruptos y creo que es lo más efectivo, sacarle la plata. ¿Es el fin de Cristina esto? Como dirigente política con influencia dentro del partido. Yo creo que el kirchnerismo y el peronismo va a terminar reconfigurándose después de estas elecciones. Es evidente que Milei es el producto de una crisis de representación de los partidos más tradicionales y cada uno se tendrá que hacer parte de lo que corresponde, pero creo que el peronismo ha perdido muchísimo de su potencial electoral y deberá, supongo que los dirigentes, repensarse, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? Se desdibujó el PRO, se terminó, Mauricio Macri quedó como outsider de todo esto, aunque siempre dio la palabra final en el acuerdo. Sí, yo creo que el problema del PRO fue que lo que se corrió fue su electorado. El electorado histórico del PRO, una gran parte, apoya al presidente Milei. Y bueno, lo que le critico a Mauricio... Esa gente que antes decía, bueno, la tibieza del PRO, sí, vamos por el extremo de Milei. Y entonces lo hemos visto en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO salió tercero. Yo creo que eso fue un enorme golpe para Mauricio Macri y para el PRO, porque la ciudad es como el bastión principal de esa fuerza política. Nació ahí, creció ahí y bueno, Macri llegó a la presidencia desde la jefatura de gobierno. Y yo creo que el problema fue que Mauricio Macri, que Jorge Macri, destruyeron la coalición que los había mantenido, los llevó al poder y después... incluso 4 años en la oposición se mantuvo unida, que era Juntos por el Cambio, Cambiemos. Y eso me parece que terminó deteriorando frente a su propio electorado y bueno, terminó ahora en manos de la Libertad Avanza, ¿no? Hubo ahí como una rendición por parte del PRO, decir, Libertad Avanza dice, bueno, todo color violeta, por decirlo, ¿no? Sí, los primeros candidatos en las listas son nuestros. Y bueno, aparece así, ¿no? Porque PRO tiene dirigentes muy valiosos que terminan siendo rellenos en listas legislativas. Llama la atención, ¿no? Vemos los médicos del Garrahan protestando y reclamando, los residentes. Yo digo, pensar que 2 pilares que tienen que tener un país de salud y educación y son los peores pagos o uno de los peores pagos dentro del mercado argentino, ¿no? Maestros y universidades y presupuesto, los médicos, los residentes. Es como que no se le da la importancia que tienen realmente para que una sociedad avance, una sociedad o un país avance y se transforme en un país moderno y eficiente, ¿no? Sí, lo del Garrahan es tremendo. Primero porque el Garrahan es un hospital que es un orgullo, creo, para todos los argentinos. Todos sabemos que si
tenés En un medio del hijo. paro del otro día hicieron la separación. Exactamente, un 12 meses, chiquito que enfermo, sabés que podés contar con ellos. El Garrahan aparte es un hospital de referencia nacional e internacional. No solamente están los chicos que el Garrahan atiende en su hospital, sino aquellos que va siguiendo en varios hospitales del país, donde a través de telemedicina son los médicos del Garrahan los que van haciendo los seguimientos junto a los profesionales de distintas provincias argentinas. Y lo que pasa con los recursos humanos en salud es grave, como vos decías, salarios bajos, tenés que faltan enfermeros, faltan especialistas de algunas especialidades, porque obviamente si vos a un médico profesional pretendés pagarle, que se va a formar durante 5 años de su vida para especializarse, le vas a pagar 900.000 pesos, y yo creo que muy pocos van a aceptar esto. Entonces, el ministro Lugones tiene que reflexionar. Las residencias y el rol que el Ministerio de Salud de la Nación ocupa en la formación de recursos humanos en el país es clave. Y ahora el ministro pretende otra vez ir hacia una provincialización, es decir, que las provincias se ocupen de buscar las residencias y todo lo demás. Ese sistema se cambió hace muchos años, porque lo que pasaba es que, por ejemplo, había mucha oferta en algunas instituciones, en algunas provincias argentinas, claro, y en otras no habían profesionales. Entonces, por eso se nacionalizó, se hizo este sistema que ha funcionado muy bien y que se ha elaborado en conjunto con todas las provincias argentinas en el Consejo Federal de Salud. Ahora, Lugones, porque no tiene plata, dice, bajó el monto de las becas, quiere cambiar el sistema de becas y encima de todo quiere tirarle el problema a las provincias. No va a funcionar así y volvemos a la Argentina del pasado donde esto no funcionó. Esto es lo que a mí me da una bronca porque digo, volvemos a aplicar políticas públicas que no funcionaron, que no llevaron a un buen puerto. ¿Por qué seguimos insistiendo con eso? Como en los 90, cuando la salud se pasó a las provincias sin fondos y trajo un desbarajuste general. Graciela, yendo a un plano personal tuyo, y por último ya se nos acaba el tiempo, tomaste la decisión de no ser madre. Sí. ¿Por qué razón? Mi mamá murió en un parto de mi hermano. Mi hermano nació y ella falleció. Yo creo que yo era muy chica, tenía 5 años y medio. Eso me marcó mucho en la vida. Durante muchos años hice análisis para determinar esto, muchas horas, mucha inversión. Y me di cuenta de que al principio pensaba que era miedo a morir, ¿no? Claro, como es natural. Por la experiencia familiar y el shock que a mí me produjo. Mi mundo cambió. Perdí a mi madre y perdí a mi padre, porque mi padre no pudo asumir el rol, ese rol, y a mí me criaron mis abuelos, a mi hermano, una tía, familiares de mi mamá. Pero yo, si vos me preguntás, después de los años, después de la experiencia, si estoy arrepentida, no. Yo me aferré mucho quizás a mi trabajo, a mi desarrollo personal. No ser madre no impidió que yo... mi decisión de no ser madre no impidió que no fuera feliz. Y bueno, formé una familia, yo estoy muy feliz. Y quizás uno puede ser madre en muchos sentidos, de sobrinos, y puede brindar mucho de ese afecto y de ese cariño y de ese compromiso a otras personas. Que te encontraste con un compañero de vida que también aceptó eso, ¿no? Sí, así es. Y la verdad que llevamos muchos años juntos, nos queremos, nos amamos, como todas sus parejas tenemos también sus momentos idas complicados y vueltas, como todo el mundo sabe, pero creo que nosotros tenemos una fuerte voluntad del amor que sentimos uno por el otro y bueno, eso nos ha permitido tener nuestra familia con nuestras perritas. Ahora nos queda solamente Nina, y bueno, y ser felices y hacer cosas por lo demás. A mí eso me da muchísima felicidad. Gracias por haber venido aquí en reunión, Graciela. No, gracias por la invitación. Y que sigas luchando siempre por la transparencia del país y tener un país honesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo En Reunión.